Oye, Pepe, hoy te voy a hablar del día en que Moisés rompió las tablas de la ley. Si tú crees que las tablas de la ley de Dios eran de una piedra cualquiera, común y corriente, has estado equivocado toda la vida, man. Las tablas de la ley estaban hechas, posiblemente, de una piedra preciosa llamada zafiro. Una piedra tan dura como el diamante. Una piedra tallada en forma de tabla por la misma mano de Dios, man, y en la cual Dios mismo escribió los 10 mandamientos de su propio puño y letra. Dicen los estudiosos que eran 2 tablas. Cada una medía 57 centímetros por 57 centímetros, es decir, era cuadrada, con un grosor de aproximadamente 27 centímetros. Estas tablas eran como del tamaño de una baldosa del día de hoy. Le dicen baldosa, baldosín, algo así cuadrado, pero mucho más gruesa. Algo casi que macizo, mano. El escrito en estas tablas estaba hecho de tal manera que en cualquier posición que tú pusieras las tablas, se podía leer lo que estaba escrito en ella. O sea, lo que Dios había escrito allí. Nosotros hoy estamos asombrados con la tecnología que hay, la inteligencia artificial, las bases de datos, las redes, todas esas cosas. Pero hermano, hace ya más de 6.000 años que Dios utilizaba su propia tecnología. ¿Te imaginas? El láser que Dios usó para escribir los 10 mandamientos. ¿O sería que de pronto sopló con su aliento y las frases quedaron dibujadas allí? Hombre, tengo tantas preguntas para hacerles a Dios cuando vaya allá a encontrarme con Él. La historia es así. Moisés subió al monte Sinaí acompañado de su discípulo Josué. Pero Josué no llegó hasta el lugar del encuentro. Josué no estaba invitado a la reunión. Josué simplemente lo acompañó hasta a mitad de la montaña o del monte. El que subió hasta la cima fue Moisés, que sí tenía que subir hasta la cima para encontrarse con Dios allí. O sea, él tenía una reunión con Dios allí en la cima del monte Sinaí. Y duró Moisés allá arriba en ese monte, en esa loma, 40 días con sus respectivas noches, man. Allí estuvo hablando con Dios todos esos días. Durante ese tiempo no comió ni bebió. La presencia de Dios era suficiente y con eso bastaba. ¿Te alcanzas a imaginar esa conversación que Dios estuvo con Moisés? Tuvo que haber sido algo muy lindo, mano. 40 días hablando con Dios. Dice la Biblia que al final de esa conversación, Dios le presenta a Moisés como un regalo especial, como un detalle especial, las tablas de la ley. No eran esas feas tablas que vemos en las películas de los años 80, donde son 2 trozos de piedra ordinarias, donde se ven unas letras escritas en hebreo ahí. No, mano. Eran unas tablas brillantes, resplandecientes, hermosas, de color azul, porque el zafiro es azul. Era una piedra preciosa, bellamente tallada por la mano de Dios, con hermosas y bellas letras. ¿En qué idioma? No sabemos en qué idioma estaba escrita esas letras, pero que Moisés podía entender perfectamente. O sea, Moisés las podía interpretar. Al cabo de los 40 días de esta conversación tan hermosa entre Dios y Moisés, Dios le dice a Moisés: hombre, regrésate al campamento, regrésate para tu pueblo, porque el pueblo tuyo se está portando muy mal conmigo. Mira, todavía no les he entregado la base de todas las leyes que tengo decretadas para ellos, leyes para bien, y ya están haciendo lo malo, ya están incumpliendo las leyes. Baja para que mire lo que el pueblo está haciendo. Y en medio de esa sincera conversación entre Dios y Moisés, Dios le dice a Moisés: debería de acabar con ese pueblo. Ese es un pueblo desobediente, duro y rebelde. Entonces Moisés le dijo a Dios: no, Señor, no hagas tal cosa, mi Dios. ¿Qué van a pensar los egipcios cuando vean que tú destruiste al pueblo que sacaste de donde ellos? Van a decir: lo sacó de aquí de Egipto para destruirlo en el desierto. Por favor, Señor, ten compasión de ellos. Acuérdate de nuestros abuelos, los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate de ellos. La promesa que tú le hiciste a ellos.
Y la cosa quedó así. Pero ahora, permíteme hacer un paréntesis y vamos a trasladarnos al campamento. A ver qué están haciendo los israelitas mientras Moisés no está allí con ellos. Resulta que cuando Moisés se fue con Josué, pasaron algunos días, pasó algún tiempo, pasaron 10, 15, 20, 30 días y Moisés no aparecía. Al principio, la gente del pueblo se empezó a inquietar, a preocupar por su líder. Moisés no regresaba. Miraban hacia la montaña y solo veían tinieblas, humo, relámpagos, cenizas. Y entonces empezaron a pensar, lo más probable es que Moisés esté muerto. O Dios lo mató, o tuvo un accidente, o algo le pasó. Total es que Moisés debe estar muerto. Pero Moisés, antes de irse, había dejado encargado de toda la congregación, de todo el pueblo, a su hermano Aarón. Que Aarón era un tipo muy diplomático. Era la persona, en ausencia de Moisés, de coordinar todo lo que tenía que ver con el pueblo. Entonces la gente llegó donde Aarón a preguntarle que sí, que Moisés está desaparecido, que sí, que podían hacer. Y Aarón no supo cómo solventar la situación. Entonces la gente le propone a Aarón, hombre, haznos entonces una representación de Dios para nosotros sentirnos protegidos, seguros. Algo que nos demuestre que Dios está aquí con nosotros. Haznos una imagen, así como la tienen los otros pueblos. Así como en Egipto había imágenes, también haznos tú una imagen a nosotros. Convencieron a Aarón. Entonces Aarón empezó a recolectar entre el pueblo todo el que tuviera algún tipo de oro, zarcillos, aretes, brazaletes, todo lo que tuvieran de oro que se lo trajeran. Y empieza la gente del pueblo a recoger cosas, man. Hombre, si esos manes no eran pobres. Esos manes habían traído un poco de oro de allá a Egipto, que por misericordia de Dios, los señores de Egipto le habían regalado oro a toda esa gente. Oro y piedras preciosas. Pero Aarón lo que necesitaba era oro. Y empieza la gente a traer todo ese oro que tenían arrumado en sus casas. Y empezó Aarón a manejar el oro. Él como que tenía alguna idea de fundición. Empezó a fundirlo, de tal manera que de todo ese oro echado al fuego y manejado por Aarón, sale un hermoso becerro de oro. Y todo el pueblo contento, mano, jubiloso, porque ya tenían un Dios presente delante de ellos. Entonces, para hacer la cosa más ceremonial, Aarón decide organizar una fiesta en homenaje a su nuevo Dios, el toro o el becerro. O sea que cuando Moisés venía bajando del monte Sinaí, estos estaban acá en pleno festín, celebrando su nueva adquisición. Ya tenían Dios. Cuando Moisés viene bajando de la cima del monte Sinaí con las tablas de la ley, en este momento tengo que decirte algo de Moisés. Moisés lleva 40 días allá arriba sin comer ni beber. Es verdad que Dios lo sustentaba, pero el agüita y la comida hacen falta, man. Las tablas de la ley pesaban, dicen los estudiosos, aproximadamente 100 kilos. Es un esfuerzo sobrehumano el que ha hecho Moisés. Y viene Moisés bajando de allá arriba con todo ese peso y se encuentra con Josué. Y Josué tan pronto ve a Moisés, lo que le comenta es que él escucha gritos en el campamento. Estaba Josué preocupado, man. Que él escucha gritos en el campamento como si fueran gritos de guerra. Josué tiene una genuina preocupación por el pueblo. Pero Moisés le dice para bien la oreja, para bien el oído. Eso que se escucha no son gritos de guerra. Son gritos de fiesta. Y siguieron descendiendo desde el monte Sinaí. Llegaron al campamento, man. Y efectivamente, estaban emparrandados toda esa gente. Licor y comida por todas partes. La Biblia dice que estaban tomando. Y yo no creo que estén tomando precisamente agua. Y estaban bailando y danzando frente al becerro de oro. El becerro que Aarón le había hecho con el aporte de todos. Estaban haciendo lo que hacen todos los pueblos del mundo. Adorando una imagen, adorando una bestia, adorando una creación. No se habían olvidado de las costumbres que tenían los egipcios. Ni mucho menos los pueblos que lo rodeaban. Al ver Moisés esta osadía del pueblo, hombre hermano, un cúmulo de sentimientos se apoderaron de él. Yo no sé si sería rabia, yo no sé si sería enojo, tristeza, desánimo, no sé. Lo cierto es que las tablas de la ley que venía cargando con tanto amor en su pecho cayeron estrepitosamente a tierra, partiéndose en muchos fragmentos. Algunos dicen que Moisés las estrelló a posta, sin importar las consecuencias. Otros dicen que Moisés, cuando estrelló las tablas de la ley, lo hizo pensando en que si rompía estas tablas, el pacto también se rompía.
y Dios no castigaría tan fuerte al pueblo. Y otros, más osados, comentan que como las tablas habían sido hechas por Dios y habían sido escritas por el dedo de Dios, entonces estas tablas prácticamente tenían personalidad propia. Y al ver la idolatría del pueblo, las tablas se calentaron a tal punto que Moisés no las pudo sostener en sus manos por el fogaje que echaban. Y Moisés agitó las manos y las tablas cayeron al piso y las letras salieron volando. Lo cierto es que allí estaban las tablas rotas y ni modo de remendarlas. El pacto que habían acabado de firmar había quedado roto y deshecho. Y entonces empezaron las investigaciones de Moisés. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Recuerda que Moisés tenía problemas de habla, pero en ese caso Moisés no fue el gago, mi hermano. En ese caso el gago fue Aarón, que no sabía qué responderle a Moisés. Hombre, ¿por qué hicieron eso? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ustedes no han visto todas las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Y le responde Aarón a Moisés: es que tú no venías y el pueblo pensó que tú habías muerto. Ajá, ¿y tú qué hiciste? No, la gente, los principales del pueblo vinieron a mí y me pidieron que les hiciera un Dios palpable, un Dios que ellos lo pudieran ver. Entonces yo cedí y les pedí los aretes a las mujeres, los zarcillos, los brazaletes, todo lo que tuvieran de oro, que me lo trajeran. Y mira qué casualidad, yo cogí todo ese oro, lo eché en un tanque de hierro, lo puse en el fuego y salió un toro de ahí, salió un becerro de oro de ahí. Mira cómo se defiende el inocente de Aarón. ¿Tú le crees? Él dice que él solo echó el oro al fuego y salió el toro. Ese becerro se hizo solito, según Aarón. Entonces Moisés quemó el becerro de oro, mano, lo echó a la candela. Luego molió todo lo que quedaba de ese becerro que había echado en la candela. Lo molió y lo convirtió en polvo. Y esparció ese polvo en el arroyo donde todos los israelitas iban a sacar el agua para tomar. Eso era algo simbólico que Moisés estaba haciendo. Con eso Moisés quería decir que ese pecado que habían cometido debía de caer sobre ellos y sobre toda su descendencia. Sin embargo, a pesar de todo esto que hizo Moisés, el pueblo seguía rebelde, man. Hasta que Moisés tuvo que decir: bueno, ¿quién están de parte de Dios y quién están de parte del becerro? Y de las 12 tribus, solamente una alzó la mano y dijo que estaba de parte de Dios. Era la tribu de Leví. Aquel día, la tribu de Leví se empezó a llamar los levitas. Y son todas aquellas personas que sirven en el templo de Dios día y noche. Son los sacerdotes de Dios. Aquel día quedaron consagrados los levitas como los sacerdotes de Dios. Y ese mismo día, los levitas se ciñeron sus espadas y mataron más de 3,000 personas rebeldes en el pueblo de Israel. Mataron a hermanos de ellos, hermanos y amigos y familiares que seguían siendo rebeldes. Siempre que hay pecado, siempre que hay inmundicia, hay consecuencias, hermano. Siempre hay consecuencias de los malos actos que uno cometa. Moisés aquel día estaba compungido y triste. No sabía qué iba a pasar con el pueblo de Dios. No sabía si Dios los perdonaría a todos o ese sería el fin de aquel pueblo. Y una vez más tomó la decisión de subir al monte Sinaí. Se fue madrugado y llegó en la mañana allá al monte donde estaba Dios. Y empezó a hablar con Dios y a pedirle perdón por el pueblo, perdón por todo lo que habían hecho. Y Dios, en su infinita misericordia, una vez más los perdonó. Así como te perdonó a ti y a mí, también los perdonó a ellos. Pero esta vez, ¿sabes qué hizo Dios? Esta vez Dios no labró las piedras. Dios no se puso en esa tarea. Le tocó ese trabajito a Moisés. Sin embargo, Dios volvió a escribir nuevamente los mandamientos allí en las tablas que Moisés labró. ¿Cómo no iba a hacerlo Dios, mano? Si es que Dios era el que tenía la tecnología para hacer eso. Algunas personas sostienen que las tablas de la ley están guardadas en un arca, una especie de caja de madera que está en la ciudad de Axum, y que esas tablas de la ley están por allá en una capilla, guardadas. Yo personalmente no creo que esas sean las tablas de la ley, las reales, las que Dios hizo con su mano y dedo. No creo. Es posible que Dios esas tablas de la ley las tenga ocultas en algún lugar del universo para mostrárnoslas algún día cuando nos encontremos con Él y le preguntemos por estas tablas. Especialmente yo le voy a preguntar: ¿cómo hizo para hacer esas tablas? Y si es verdad que son de zafiro.